Muy buenas noches, mis amadas hermanas, amigas. Aquí estamos un jueves más en este tu programa. Tú eres importante para Dios. Y hoy, bueno, hoy empezamos la nueva temática de este año con las tipologías de conflictos. Esto es importante porque el día 19 de febrero vamos a tener una charla presencial a las 10 de la mañana en la iglesia sobre ese tema, sobre cómo se resuelven los conflictos. Así que hoy con nosotros está la pastora Marianela. Buenas tardes, pastora. Bendiciones, de verdad que cada día expectante de lo que Dios hará en nuestras vidas. Hoy día tenemos una conexión extraordinaria, pues estaremos adelantando un poco sobre lo que se tocará en ese taller que acaba de hablar la maestra Sara. El día 19 de febrero, pues ese taller presencial para mujeres, donde nosotros estaremos allí conectadas con el Espíritu del cielo, con la tierra, pues trayendo revelación a nuestras vidas, porque yo siempre he dicho que somos un producto no terminado en las manos del Señor, que cada día pues el Señor nos moldea, cada día el Señor nos ministra, cada día aprendemos cosas nuevas para aplicarla, porque nada hacemos si leemos la palabra y no la vivimos. Por eso nosotras estamos dispuestas, mujer que estás allí, pues cada día de lo que el Señor nos dé, nosotros poder entregar. Y esta noche nos complace, tenemos un gozo de parte de Dios porque tenemos una mujer que está encendida en el Espíritu, una mujer que toma las redes para evangelizar, para hablar de la palabra, y por eso en este día, pues el programa Mujeres es importante para Dios tiene como invitada especial a la líder y maestra Verónica. Yo sé que ella pues nos traerá esos tips importantes en cuanto a un adelanto de lo que va a ser este taller. Verónica, cuéntanos. Amén. Bendiciones, mujeres importantes para Dios. Bendiciones, pastora Marianela y maestra Sara. Gracias por extenderme la invitación, agradecida. Aquí expectante de lo que vamos a compartir del taller, un breve repaso de los conflictos, de la resolución de los conflictos. El conflicto es una situación de confrontación entre dos personas o más, entre los cuales existen oposición, motivado por una confrontación de interés. Vamos a hablar en esta hora de los conflictos, tres conflictos seculares, sobre conflicto real, sobre conflicto irreal y conflicto inventado. Entonces, el conflicto real implica, presentan diferencias de algún tipo que han abordado pero no han podido solucionar. ¿Qué significa esto? Que hay personas que tienen un conflicto, que han hablado sobre el tema, sobre el asunto a solucionar, pero no lo han solucionado del todo, o sea, lo han dejado apartado por un momento. Después, el conflicto irreal también es el fruto de un malentendido o una mala interpretación que puede aclararse y puede permitir resolver el problema. Dos personas tienen un desacuerdo, una opinión, una diferencia de opiniones, hay roce, hay un malentendido, hay ofensa, pero ellos buscan aclarar esa situación y llegan a resolver el problema. Ese es el conflicto irreal. Después tenemos el conflicto inventado. El conflicto inventado es una parte de un malentendido, que esto está muy fuerte, o una mala interpretación utilizada de forma deliberada para provocar de forma consciente el conflicto. Puede iniciarse como una simple broma o un deseo de dañar al prójimo, a la persona. ¿Qué significa esto? Que dos personas a lo mejor tienen diferencias de opiniones y otra persona le malentiende eso y busca cómo dañar a esa persona. Empieza todo como una broma. Por ejemplo, yo te hago una broma a ti, por ejemplo, el Día del Santo Inocente. Te hago una broma, tú te la crees y eso, si no te digo que fue una broma, tú te la crees y después va a tener un conflicto porque va a haber consecuencias de esa mentira. Entonces, yo voy a dañarte tras esa mentira si no te digo la verdad, si no corto el problema, si no soluciono, perdón, el tema de raíz.
que el conflicto en cualquier ámbito, esto sí me chocó a mí, en cualquier ámbito es frustrante e incómodo. Yo creo que todos nosotros, las personas, cuando tenemos un conflicto a solucionar, eso nos crea frustración, incomodidad, incertidumbre, angustia, porque no sabemos cómo vamos a llegar a solucionar ese conflicto, cómo vamos a llegar a un acuerdo con esa persona. Miren, todos los días nosotros tenemos diferentes conflictos con personas, con nosotros mismos. A veces tenemos frustraciones, también hay conflictos mayores, menores. Todo se puede solucionar, todo se puede buscar un acuerdo. También en los conflictos generalmente no suele haber violencia y no suele haber agresividad, aunque se provocan, como decía hace un momentito, malestar y nerviosismo, porque nos vamos a saber el desenlace de ese conflicto. Seguimos adelante. También hay otro tipo de conflictos personales, hay conflictos materiales sobre herencias, hay conflictos de relaciones, hay problemas de información, conflictos de información también. Hay varios tipos de conflictos, pero hay algo que quiero destacar. Todos los conflictos tienen una solución si ambas partes buscan el medio de solucionar, el medio de llegar a un acuerdo, de llegar a una mediación, de buscar la unidad y la paz. Sí, es que es muy importante, la verdad, todo eso. Realmente, o sea, a mí me ha chocado cuando hablaste de conflictos inventados. Porque a veces es verdad que nosotros estamos, o nos creemos, como tú estabas hablando, es una broma o eso, o también hay una situación donde la otra persona, como estabas diciendo tú antes, ¿no? Quiere hacer un daño. Así que realmente nosotros tenemos que entender bien cuando esto hiere también nuestras almas. Porque hay una herida que se crea en el alma, como estábamos diciendo también antes, ¿no? Que después se puede reflejar también en el cuerpo. En un conflicto inventado, pero también en un conflicto donde tú estabas diciendo que crea nerviosismo, que crea ansiedad. Así que esto provoca otras cosas. Es muy interesante todo esto que tú estás diciendo. A mí me gusta mucho hablar de esto porque necesitamos saber cuáles son las tipologías de conflicto y cómo podemos enfrentarnos a ello sin tener esta herida en nuestro corazón. Amén. Sara, yo también quería destacar que nosotros tenemos a mano la solución a todos los conflictos, tenemos una guía, tenemos la palabra de Dios que es nuestra guía, es nuestra brújula, es donde aquí vamos a tener todas las soluciones a nuestro alcance, donde nos va a guiar, donde va a dar las soluciones, nos va a dar lo que realmente necesitamos, la palabra exacta que necesitamos para responder en ese conflicto, cómo hablar, cómo expresarnos, cómo pedir perdón a esa persona, cómo haber un acercamiento, cómo haber un entendimiento, una reconciliación, como yo decía antes, buscar la unidad y la paz, que eso es muy importante en estos tiempos, buscar la unidad y la paz para un bien, para un fin en común, porque realmente la paz es lo que sobrepasa todas las cosas, porque si no tenemos paz, no somos felices, no vivimos que espera que nosotros vivamos. Entonces yo les animo que cuando tengamos un conflicto no salgamos corriendo a buscar la opinión del amigo, de la amiga o del vecino o de la confidente, sino que vayamos inmediatamente a la palabra de Dios a buscar esa guía, esa brújula que nos direccione, nos reposicione hacia la solución de ese problema, buscar una consejería, una pastora, un líder, a alguien cercano de confianza que nos pueda guiar, que nos pueda apoyar, que nos pueda entender, que nos pueda aconsejar, que es muy importante también porque a veces nosotros tomamos decisiones muy apresuradas y a veces en esas decisiones muy apresuradas cometemos errores. Cometemos errores y por no buscar la guía correcta, lo echamos todo a perder. En vez de apagar el fuego, lo encendemos. Sí, bueno, de verdad que es muy interesante escuchar este tipo de programas con temas de esta magnitud porque es el día a día, es el diario vivir. Se nos presentan conflictos de cualquiera índole. La líder
Verónica pues acaba de explicar 3 tipos de conflictos: real y real inventado, pero esos pueden aplicar en cualquier ámbito, familiar, en el trabajo, y con el esposo, con los hijos, en cualquier lugar podemos tener un conflicto. Yo tengo una palabra que me voy a permitir leer, porque todo, como dice la líder Verónica, tenemos respuesta en esa guía extraordinaria que el Señor nos dejó, que es la palabra de Dios. Más la palabra dice: si tienes algo en contra de tu hermano, siempre nos insta a que nosotros debemos estar bien en nuestro corazón y en nuestra conciencia. La palabra de Dios en Efesios 4, 26 al 32, ¿verdad? Lo voy a leer, dice textualmente así: airaos, pero no pequéis. No se oculte el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, si no trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con él que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. Amén. Entonces, en esta palabra tenemos muchos tips de lo que nosotros tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer para no caer en los conflictos. Entonces, es muy claro que cuando la palabra dice airaos, pero no pequéis, es que no nos está diciendo que si somos cristianos no vamos a tener conflictos. No, es irreal, porque el Señor también lo dijo en la palabra, que nosotros tendremos aflicciones, y entre las aflicciones entran muchas cosas, ¿verdad? Pero que confiemos en Él, porque Él ha vencido todas esas cosas. Eso es parte de lo que quería compartirle en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto al tema que estamos tratando. Vero. Amén, amén. También quería decir que, bueno, como decía la pastora Marianela, de los conflictos, que la palabra es la que nos guía, ¿no? La que nos da la solución. Entonces, lo que hablamos antes era los tipos de conflictos en el mundo secular, como decía la pastora Marianela, en el trabajo, en la empresa, en el colegio, en el instituto, en la universidad, también en la comunidad de vecinos, en las áreas de influencia donde nosotros nos movemos. Día a día, como yo decía hace un momento, tenemos conflictos con personas y con nosotros mismos también. Entonces, eso, como yo decía hace un momentito, es el día a día. La palabra es aplicable tanto para los conflictos seculares como los conflictos que vamos a ver ahora también en la iglesia. Vale, mira, en la iglesia hay 3 tipos de conflictos. Está tremenda, está tremenda, ¿verdad? Que me ministró muchísimo la palabra. 3 tipos de conflicto. Está el conflicto del pecado, el conflicto entre liderazgo y conflicto entre hermanos. Voy a dar un poquito aquí un adelanto del conflicto del pecado. Vamos a ir a Corintios, a 1 Corintios 5, 1 Corintios capítulo 5, versículo 11. Dice así: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con tal ni aun comáis. Dice, la iglesia no está llamada a juzgar a los incrédulos, pero se espera que la iglesia confronte y restaure a los creyentes. A los creyentes que no se arrepienten de sus pecados, porque hay muchos creyentes que cometen falta, que cometen sus pecados, pero no los confiesan y no se arrepienten y siguen en ese patrón de pecar constantemente. Entonces, nosotros aquí nos da la solución la palabra del Señor. La palabra de Dios nos da la solución en Mateo 18. Rapidito voy para allí, que aquí nos dice Mateo 18, porque toda la respuesta la tenemos aquí en la palabra del Señor, en Mateo 18. Dice así. 18, versículo 15 y 17. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú
y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, el pecador, si no se arrepiente, si no confiesa su pecado, hay muchos tipos de pecado en el cuerpo de Cristo. Recuerden que nosotros somos gente que venimos del mundo, traemos problemas, traemos conflictos, traemos muchas cosas. Y en la iglesia buscamos liberarnos de esas cargas, de esos problemas, y sobre todo de los pecados sin confesar, ¿no? Entonces aquí nos da la guianza de que nosotros confesemos nuestros pecados. La iglesia tiene esa autoridad para hacernos, para corregirnos, para corregirnos. Si hay malentendido con alguno en la iglesia, pues llamar al testigo. Yo con mi hermano hablo aparte, si no hay entendimiento, busco a la líder, a la pastora, los llamo, hablamos, si no hay acuerdo, pues, si no hay paz, que a paz nos llamó el Señor, pues ya no queda de mí ni de la líder, ya es el problema, el asunto del hermano pecador que no se quiere arrepentir. Después tenemos también aquí que dice que el procedimiento conciso para enfrentar y restaurar al creyente. En Gálatas 6:1 nos dice, en Gálatas 6:1, que lo tengo aquí marcadito, voy rápidamente, a las pastoras que aquí, en Gálatas 6:1 nos dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. A los hermanos hay que corregirlos con amor y mansedumbre. Vale, amor y mansedumbre, porque dice que la blanda respuesta quita la ira. Entonces, ese hermano, al ser corregido a través del amor y mansedumbre, va a entrar en razón y va a ser restaurado. Después tenemos los conflictos con el liderazgo. En Hechos 6:1, esto me gustó porque habla de la historia de la iglesia primitiva, que hubo un conflicto, pero este conflicto me gustó porque este conflicto fue un conflicto, como dice aquí, un conflicto constructivo para la iglesia. Lo voy a leer, dice así, en Hebreos 6:1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Procoro, a Nicanor, a Timón y a Parmeneas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Bueno, aquí como hubo un conflicto por los alimentos, por la escasez, por el desentendimiento en esa época de la iglesia primitiva, pues delegaron personas llenas de sabiduría del Espíritu Santo que se ocuparan de esas viudas, de la necesidad de ese momento. Entonces lo que parecía que iba a ser un conflicto destructivo, que iba a traer desunidad, desacuerdo, que iba a traer alboroto entre la multitud, lo que hubo fue un conflicto constructivo. Todos salieron ganando porque las viudas quedaron atendidas, los discípulos fueron asignados a su trabajo y los apóstoles se dedicaron a la oración y a la palabra, que era en ese momento una prioridad para ellos. Seguimos avanzando. Con los conflictos entre el liderazgo. Dice, los líderes son servidores y ejemplos. Nosotros tenemos que servir, tenemos que ser ejemplo a nuestro hermano, a nuestro prójimo. En Primera de Pedro nos dice, Primera de Pedro, vamos a la palabra una vez más, 5:1 nos dice,
Primera de Pedro 5:1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria, será revelada. Entonces, aquí nos dice que, que nosotros tenemos que ser testimonio, ¿no? Como decía aquí la palabra, que tenemos que ser de testimonio para la iglesia, servir, estar dispuesto y también sufrir los padecimientos que sufrió el Señor por todo lo que pueda acontecer entre el cuerpo de Cristo. Tenemos que ser los miembros que den testimonio, que podamos ser guías para el hermano también. Y también demanda aquí que los hermanos, los propios hermanos de la iglesia, también tienen que ser respetuosos con los líderes, porque los líderes son los que nos enseñan, los que velan por nosotros, y también nosotros daremos cuentas al Señor. En Hebreos 13:17, del 7 al 11 dice, acordaos de vuestros pastores, hablaba la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis de llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. Hay cosas en el corazón, en el conflicto de la iglesia, sobre todo en los hermanos, como decía aquí la palabra, aquí, que yo lo tenía aquí a mano, que a veces es la actitud es la actitud del corazón del creyente, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos un corazón malo, tenemos actitudes buenas pero con intenciones malas. Entonces tenemos que estar dispuestos siempre a buscar lo bueno, lo agradable, lo perfecto de Dios, buscar que nos ayuden. Sabe que me llama mucho la atención, ¿no? Esta última reflexión que tú hiciste sobre el tema también de los conflictos dentro de la iglesia, porque se habla muy poco de ese tema. Parece como es un tema tabú, ¿no? Que no se puede hablar. Pero realmente existen conflictos dentro de la iglesia y es bueno que el Señor nos da la solución. Porque esto es lo que nosotros tenemos que mirar. La solución que da Dios. Hubo también al interno de la Biblia conflicto entre un tío y su sobrino, por ejemplo, con Lot y Abraham. Hubo conflicto entre, no sé, Jacob y su tío, entre hermanos también, con José, por ejemplo, y sus hermanos. Pero la parte que nosotros tenemos siempre que mirar es cómo Dios, y de eso se hablará detenidamente en el taller, de cómo Dios da una solución sobrenatural a veces que une todo y que crea una armonía y que quita, no solo quita el conflicto, da una restauración de la persona, no solo de las personas heridas, también de las personas que hirieron. También entre amigos, como vemos con Job, por ejemplo, y sus amigos. Al final, él oró por ellos para restaurar sus personas. Así que la parte donde nosotros tenemos que quedarnos es verdad que hay diferentes tipos de conflictos, es verdad que como entre padre e hijo, pero sí cuando está el Señor de por medio, hay una solución sobrenatural que restaura las relaciones entre las personas. Amén. ¿Verdad, Amén. pastora? Sí, y es muy importante que nosotros reconozcamos que existe un conflicto. Porque las situaciones puede estar sucediendo, se puede estar moviendo un ambiente incorrecto y muchas veces no nos damos cuenta que estamos en medio de un conflicto. Estamos causando quizás de nuestra parte muchas veces un daño y la persona que está contrario a nosotros tiene un conflicto. A lo mejor nosotros en nuestros corazones estamos tranquilos porque nos parece que no está pasando nada, pero quizás tomamos una actitud, dijimos alguna palabra y herimos los corazones y se ha creado un conflicto
Pero si nosotros no somos conscientes de lo que está sucediendo, pues no vamos a usar las herramientas necesarias para subsanar la situación, ¿verdad? La líder Verónica acaba de citar esos conflictos que se dan en medio de la iglesia. Y pues nosotras, yo creo que la mayoría del tiempo nos movemos más en la iglesia que en el mundo secular. Por eso es que tenemos que tener claro todo esto que ella acaba de explicar en cuanto al conflicto con el pecado, ¿verdad? Con aquel hermano que es pecador, porque todos llegamos hacia la iglesia, pero todo tiene un límite. O sea, nosotros aplicamos la palabra y ya después dejamos al hermano que sea confrontado con el Señor, que él mismo entregue esa área. Y con el liderazgo, como decía la hermana Verónica, ¿verdad? Que es el encargado de hacernos avanzar en la iglesia, son esos pilares fundamentales, ¿verdad? Pero creamos y se crean conflictos. Entonces, yo creo que en esta parte me llamaba la atención lo importante de tener claro que existe un conflicto. Porque si nosotros no tenemos claro que ese conflicto está sucediendo, nunca lo vamos a subsanar. No nos vamos a detener a pensar, está pasando algo, necesito ayuda. Entonces, en todo tiempo nosotros debemos estar atentos a nuestro corazón. ¿Cómo estamos y cómo están los que nos rodean? Porque como yo dije al principio, anteriormente, podemos estar nosotros bien, pero si la que está a nuestro lado tiene alguna situación en contra mía, ¿verdad? Yo debo de captarlo inmediatamente, subsanar, ¿verdad? Si a lo mejor esa persona no quiere venir hacia mí porque, bueno, le falta un poco de empuje, pero si yo siento el ambiente y veo que hay un conflicto creado, pues la misma palabra lo dice, ve a tu hermano. Después te dice, llama a 2 testigos. Hay muchas maneras de solucionar los conflictos. Entonces nosotros lo que tenemos que procurar es querer solucionarlo. Amén. Yo creo que entre los conflictos entre el liderazgo y también el conflicto entre hermanos también, forma parte también del conflicto irreal, porque muchas veces tenemos batallas mentales, a veces imaginamos cosas, pensamos, nos hacemos como dicen, ¿no? En el mundo secular, nos hacemos la película y resulta que ese hermano, esa persona no tiene nada contra nosotros, pero a nosotros se nos montó, ay, que una mala mirada, un mal gesto o cualquier cosita, ya ahí el enemigo usa esa puerta abierta ya para meterse por ahí y ya traer división, traer contienda, traer conflictos. Y como decía la pastora Marianela, ¿no? Acercarnos a la persona si hay un malentendido, si no hemos sentido ofendido, buscar a esa persona, llamarla, que a veces muchas no lo hacemos por la dureza de nuestro corazón, por nuestro orgullo, por muchas cosas. Pero tenemos que saber humillarnos y buscar la paz y buscar la unidad y reconciliarnos y ser restaurados, porque ahí vamos a ver la bendición de Dios. Amén. Es parte de lo que justamente está al final del versículo que leí al principio, de Efesios 4, aquí está en el 31 al 32, que dice, quítese de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, y toda malicia. Si tenemos un corazón sano y procuramos ir en busca de esa perfección en Cristo, menos conflicto vamos a tener y vamos a crear. Aunque siempre va a estar ahí latente, porque no podemos evitar muchas cosas, pero sí vamos a alcanzar la sabiduría para cada vez que se presente tipos de conflicto, nosotros podamos usar las herramientas correctas. Y el 32 dice, antes sé benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. ¿Sabe? El amor, el perdón, la confianza, como decía la hermana Verónica, quitarnos ese orgullo en el corazón, porque no ganamos, perdemos. Así es. Ganamos raíces de amargura, tristeza, y si hay conflictos en medio de nosotros, no nos permite avanzar y alcanzar las promesas
no nos permite avanzar en el liderazgo en medio de la iglesia. Entonces, mis amados, es tiempo. Yo creo que no hay momento ni espacio para seguir siendo iguales que los demás. Mi esposo, el pastor Luis Felipe, siempre dice, no somos iguales, nosotros somos diferentes, porque en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios, nosotros somos templo y morada, ¿verdad? Y el mismo Cristo está en medio de nosotros. Por eso nosotros no somos igual al resto del mundo, somos diferentes. Entonces, hermano, hermana hermosa que estás allí, procuremos aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Todo lo que está escrito es válido para nosotros, nosotras, las hijas de Dios. Amén. Pastora Marianela, como usted dice muchas veces, que a mí me quedó esa palabra, ¿no? Que somos una obra sin terminar en manos del alfarero. Que el Señor continuamente nos está moldeando, continuamente nos está dando forma, continuamente está tratando con nuestras vidas en diferentes áreas, también de esas áreas que nosotros también le permitamos al Espíritu de Dios trabajar en nosotros. También tiene que haber una renuncia para que Él pueda tratar esa área, ¿no? Entonces, somos una obra sin terminar. El Señor nos va perfeccionando día a día a través de su amor, de su poder, a través de su Santo Espíritu. Él va perfeccionando la buena obra que comenzó en nosotros. Nosotros vamos a estar día a día, año tras año, hasta la venida del Señor, en el camino de la perfección. Somos una obra sin terminar en manos del alfarero. Ahora, depende de nosotros dejarnos tratar con Él. Y seguramente si lo dejamos, la obra va a ser maravillosa, va a ser de gran testimonio para la familia, para los amigos, para los hermanos en Cristo, para el inconverso. Vamos a hacer testimonio para todas aquellas personas que se encuentran a nuestro alcance. Amén. Y es importante recordarse esto, ¿no? Que tenemos que mirar a los demás como Cristo nos miró a nosotros. Así Porque a veces esto lo olvidamos y olvidamos de mirar a los demás con estos ojos de amor, de misericordia y de perdón. Ay, sí. Y yo me quedo con eso, ¿no? Porque a veces la religiosidad nos impide de aplicar esto en nuestra vida y en la vida de las personas que nos rodean. Así que también para ti, amada hermana, amadas amigas, también si tú no conoces del Señor o estás en el camino al principio, ¿no? En este momento, recuerda, tener un encuentro personal con el Señor es la cosa más importante y la más hermosa y la que te permite en estos conflictos que tú estás viviendo diariamente, como cada uno de nosotros, tener una solución duradera, tener una solución definitiva. Trabajar en tu corazón y en todo lo que crea este conflicto o que alcanza y no te permite de avanzar. Así que, de verdad, gracias por estas palabras. Nosotros nos quedamos ahora con la boca agua, como se dice aquí, ¿no? Para la próxima vez y de verdad, para este taller de verdad poderoso sobre la resolución de los conflictos, de los diferentes tipos de conflictos. Pero la cosa más importante es acepta al Señor en tu corazón si tú todavía no lo has aceptado, porque esto va a empezar a encaminarte en la solución definitiva de cada conflicto en tu vida, en el nombre de Jesús. Pastora Marianela, muchísimas gracias por haber participado hoy. Si quieres añadir algo. Sí, bueno, no, quería decirles que estamos a la orden. Si no tienes una iglesia, estás escuchando el programa y no tienes una iglesia donde congregarte, pues estamos en Casa de Dios. Allí estamos dispuestas a ayudarte, a darte esa mano para que comiences este camino maravilloso, pues en Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, lo que nos da la paz, la que nos hace continuar confiada de que hay una esperanza segura. Y hermana, que estás allí viéndonos y que conoces del Señor, pues cada día afianzar tus pasos y tener la plena certeza que en Él somos mucho más que vencedora, como dice la palabra. Así que bueno, les dejo con Verónica, que va a hacer esa oración de despedida para bendecir a cada una de esas mujeres que están allá del otro lado de la pantalla, expectantes de lo que Dios va a hacer en su vida. Verónica.
Amén, amén. Vamos a orar entonces. Señor y Padre amado, en esta hora, en el nombre de tu Hijo Jesús, te doy gracias por este programa. Mujer, eres importante para Dios. Te ruego, Señor, por cada una de esas mujeres que están detrás de esta pantalla, Señor, que han escuchado, Señor, este programa, que haya sido de edificación, de exhortación, de consolación, que haya sido direccionada, una palabra direccionada, Señor, con estrategia del Espíritu Santo, Señor, que sea Él cortando, Señor, todo lo que no proviene de ti en nuestro corazón, las durezas, que sea limpiando, Señor, que sea Él puliendo, que sea Él transformando, Padre de la gloria, que sea Él sanando, restaurando, liberando, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre, que sea Él completando la buena obra que tú comenzaste en nuestras vidas, Señor. Oro en esta hora, Señor, para que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, traiga convicción, Señor, en cada de esas áreas. Nosotros no te la hemos entregado, Señor. Oro en esta hora para que en esta hora nosotros, tu Espíritu Santo, pueda traer, Señor, la revelación de esas áreas que nos hemos entregado para que tú puedas, Señor, trabajar, sanar, liberar, restaurar, Padre Santo, fortalecer en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, te doy gracias por la vida de esas mujeres, Señor, que yo oro, Señor, para que haya un antes y un después, Señor, para que haya un cambio, para que haya un arrepentimiento genuino, verdadero, para que haya, Señor, un encuentro real con el Espíritu de Dios, Señor, que esas mujeres, Señor, en esta hora vengan al conocimiento de la verdad, al conocimiento de tu palabra, que sean libres del engaño, del error, de la manipulación, Señor, del enemigo que muchas veces se quiere meter en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, para estancarnos, para hacernos retroceder, para hacernos caer, Señor, para no hacernos avanzar al destino y al propósito que tú ya, Señor, trazaste para nuestras vidas, Señor. Yo oro en esta hora, Señor, para que tu Espíritu Santo en esta hora esté ministrando a esa mujer, esté ministrando sus corazones y esté fortaleciendo esas áreas donde somos débiles, Señor, y podamos, Señor, decir, somos una nueva criatura en Cristo, Señor, y que podamos ver los frutos de tu Espíritu Santo, Señor, cada día con nuestras vidas, con la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor. Te doy gracias por este programa, Mujeres Importantes para Dios. Bendigo a la pastora Marianela, a Sara, bendigo a cada una de esas mujeres que han escuchado esta palabra. Ruego que también las compartan, Señor, que pongan, Señor, alguna pregunta para edificación, para que podamos seguir creciendo en el programa y traer contestación a esas preguntas, a esas dudas, Señor. Te doy gracias, Señor, por este día. Gracias por la oportunidad. Gracias, Señor, en todo tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Saber que no nos estamos conectando cada jueves, sino que el próximo programa será dentro de 15 días, creo que cae 10 de febrero, para que estén pendientes pues de la conexión con Mujer Eres Importante para Dios. Ahora Amén. sí. Amén, amén. Muchísimas gracias, líder Verónica. Gracias, pastora Marianela. Y recuerda, la verdad liberta tu vida y la verdad es Cristo. Que Dios te bendiga. Amén.